Lorena Burregar es la candidata al gobierno por parte del PRI y PAN. Nos llama, quiere hacer una denuncia, platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Candidata, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días, muchas gracias por tomar mi llamada, te agradezco mucho. Y bueno, pues efectivamente, como tú lo señalabas, es para platicar, para contarle al auditorio, a quienes nos escuchan, a los ciudadanos tabasqueños, la embestida que hemos sufrido del periódico Tabasco Hoy. Sistemáticamente lo que hacen es totalmente desinformar a los ciudadanos, meter miedo a la población, tergiversar información sesgada, justamente para distorsionar la realidad y evitar que los ciudadanos tengan una información veraz. El día de ayer publicaron una nota donde ellos dicen que el PRI y el PAN perderían el registro si se concreta lo de la alianza, que es improcedente la alianza entre PRI y PAN, según esto con unas declaraciones del consejero Hernán González. Cuando uno lee la nota se da cuenta que la información está totalmente distorsionada, pero resulta que el consejero habla sobre el tema de los votos nulos, que es improcedente la alianza entre PRI, PAN y PRD. Nosotros nunca hablamos de una alianza PRI, PAN, PRD en los últimos días. De lo que se estuvo hablando es de la declinación. Como tú sabes bien, yo platiqué con Juan Manuel Fósil, hablamos de la posibilidad de hacer una encuesta y que quien saliera en segundo lugar recibiría la declinación del candidato del tercer lugar. Acordamos eso, Fósil desafortunadamente le dio largas al asunto como lo hizo desde el inicio y resulta bueno pues que la encuesta no se hizo. Yo platiqué con Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, lo hice de igual manera con Alejandro Moreno y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Juan Manuel Fósil se comprometió a hablar con Jesús Zambrano, que es el dirigente nacional del PRD, para acordar lo de la encuesta y que el Comité Nacional de los tres partidos pagaran la encuesta, porque pues nosotros no tenemos presupuesto para pagar una encuesta pues que sale cara. Entonces, bueno, pues esto nunca se hizo. Alejandro y Marco Cortés se quedaron esperando la posición del PRD de Jesús Zambrano, esto nunca se dio. Entonces le dio largas como lo hizo desde el inicio. Entonces era una declinación, nunca hablamos de una alianza porque la ley electoral a estas alturas pues no lo permite. Entonces lo que buscábamos era una declinación del tercer lugar para quien va en el segundo lugar y de esta manera usar el voto útil de los ciudadanos para irse con quien le puede ganar a Morena, que en este caso pues sería yo, porque claramente está establecido que la contienda es Morena o Lorena, no hay más. Entonces, sin embargo, nosotros accedimos a hacer la encuesta, insisto, no se dio. Entonces, a partir de eso, el PRD el Tabasco Hoy sistemáticamente ha estado publicando de la declinación y luego el día de ayer publica esta nota donde dice que le dan palo a la alianza PRI, PAN, PRD. Y el argumento que dan ellos es que dice que la palabra declinar, según dice el consejero Hernán González Salas, no existe en la ley y eso es correcto. Lo que existe es una acción de facto, es una manifestación de apoyo en este caso hubiera sido del PRD de Juan Manuel Fósil en favor de la candidatura del PAN y del PRI. Entonces, esto obviamente no causa ningún efecto de carácter legal si nosotros pensáramos ilusamente que cuando voten por el PRD, por Juan Manuel Fósil, los votos se iban a contabilizar a mi candidatura. Eso sabemos perfectamente que no es así. Lo que me parece tendencioso es que Tabasco Hoy dice que trasciende que se anularían los votos y que estaría en riesgo el registro del PRI y el registro del PAN. Eso, Emanuel, es total y absolutamente falso. No estaría en riesgo.
Si hubiera una declinación, no estaría en riesgo, y la declinación consistiría en que el candidato que decline en favor del otro pues tendría que llamar a que voten por el candidato que va en segundo lugar, en este caso por Lorena Borregar, por la candidatura común del PAN y del PRI, pero de ninguna manera pone en riesgo los votos o los registros, ni del PRI ni del PAN. En este caso, pues evidentemente del PAN no, porque no tiene registro, pero el PRI sí lo tiene. ¿Por qué, Manuel? Porque los votos que se contabilizan para los registros de los partidos políticos son los votos de los candidatos a diputados locales. En este caso, si se hubiera dado el supuesto de la declinación, los votos que se contabilizarían serían los del candidato al Senado, siempre y cuando esos votos de perredistas que utilizaran su voto útil en favor de mi candidatura, que es quien le puede ganar a Morena, se contabilizarían directamente, porque no votarían por el PRD, sino votarían por la candidatura común del PAN, que voten por el PAN, o bien que voten por el PRI, en cualquiera de los dos sentidos. Pero de ninguna manera pone en riesgo el registro de ninguno de los partidos, como tampoco lo pondrían si los simpatizantes de MC, sabiendo que Inés de la Fuente no tiene ninguna posibilidad de ganar, que decidieran utilizar su voto útil para la gobernatura del estado en favor de mi candidatura. No pone en riesgo. Ellos pueden votar por Movimiento Ciudadano, por sus diputados, y eso les garantizaría a MC su registro. De igual manera ocurriría en el caso del PRD. Los perredistas pueden votar por sus candidatos a presidentes municipales y bien por sus candidatos a diputados locales, y eso, los votos a candidatos a diputados locales son los que le permitiría al PRD tener su registro. Entonces, hay una campaña de Tabasco hoy que obviamente es instrumento de Morena, como en el pasado lo fue del PRI en aquellas épocas cuando Morena o el PRD luchaba por procesos democráticos, por piso parejo. Nosotros tenemos muy claro que estamos frente a una elección de Estado y que Morena está utilizando a prensa mercenaria, como lo es Tabasco hoy, para desinformar a la población, para desincentivar el voto de los ciudadanos en favor de quien sí le puede ganar a Morena. Porque tenemos claro que ganarle a Morena, a Emanuel, no es imposible. Que el milagro ciudadano de los tabasqueños puede ocurrir si este 2 de junio salen a votar en un voto útil, tanto los militantes del PRD como los militantes de Movimiento Ciudadano. Si le dan un voto al PRD para la gubernatura, un voto es como darle un voto a Morena. En el caso de MC igualmente, no tiene ni Juan Manuel Fósil ni Inés de la Fuente ninguna posibilidad de ganarle a Morena. Sin embargo, Lorena, sin esta declinación se ve mucho más difícil el escenario. Dices tú que salgan los militantes de estos partidos y hagan uso del voto útil. Sin embargo, si quienes encabezan estas candidaturas siguen al frente, se antoja difícil, se ve muy complejo el escenario de que pueda alcanzarte en caso de que, como dices, estés en segundo lugar. Emanuel, mira, los ciudadanos son libres y pueden votar por quien ellos decidan, pero está más que claro que hay un rechazo total hacia Morena en el estado de Tabasco. Y la única manera de sacar del gobierno a Morena es que los ciudadanos vayamos masivamente a las urnas este 2 de junio. Emanuel, en política hay cosas difíciles, pero no imposibles. Si los ciudadanos tienen claro
las condiciones en las que vivimos, de inseguridad, de apagones, de falta de medicamentos. La gente está clara de que ya no quieren nada con Morena porque Morena mintió, Morena traicionó, Morena le falló a los ciudadanos, jugó con la esperanza de los ciudadanos de un cambio, de esos ciudadanos que votaron en el 2018. Por eso es que hoy, en este 2024, los ciudadanos tienen claro que su voto vale y se cuenta y que pueden hacer el milagro tabasqueño votando masivamente para la gobernatura por el PAN o por el PRI, por la candidatura de Lorena Borregar, que es la que ofrece la posibilidad de Manuel de ganarle a el candidato de la corrupción, a Javier May. Y en las encuestas que se han publicado son muy claras. Y la andanada, los ataques de Morena utilizando a Tabasco hoy y a la prensa, que se vende por unos pesos y que ya sabemos que eso ha sido sistemático porque se venden al mejor postor, y hoy quien tiene cantidades industriales de dinero para pagarle a Tabasco hoy, como en el pasado lo hizo el PRI, hoy están haciendo exactamente lo que ellos antes cuestionaron, lo que antes descalificaron y señalaron. Hoy ellos están utilizando el dinero público de los ciudadanos para atacarnos a nosotros y para evitar que los ciudadanos vayan a las urnas. Por eso mi llamado a los ciudadanos tabasqueños. La única manera que tenemos de acabar con la corrupción, con la traición, con la mentira, es votando por Lorena, es votando por el PAN, es votando por el PRI, para poder sacarlos y ganarles la elección. Nosotros tenemos muy claro que ellos están desesperados, Emanuel, y que por eso utilizan a prensa vendida como la de Tabasco hoy para tratar de desacreditarnos, publicar audios que son claramente alterados, y lo que están haciendo es una elección de Estado. Y contra eso los ciudadanos ya saben cuál es el antídoto. El antídoto es ir a votar este 2 de junio. Hacerle un llamado a los militantes de Movimiento Ciudadano para que su voto sea útil, para que su voto tenga sentido. Pueden votar por sus candidatos a presidentes municipales o a diputados y sus partidos no van a perder el registro. Para la gobernatura pueden votar por nosotros, por el PAN o por el PRI, sin que haya riesgo de pérdida de registro, porque sus votos se vayan a nulificar, como lo señala Tabasco hoy. El día de hoy, de igual manera, es reiterativo. En el caso de la militancia del PRD, de igual manera, yo les pido que reflexionen y que su voto para la gobernatura sea para el PAN o para el PRI. Eso es un voto útil. Un voto útil es dárselo a la persona que le puede ganar al partido de Estado. Y en este caso soy yo la única que le puede ganar y está claramente establecido, Emanuel. Lorena, el vocero de Javier May se lanza contra el PRIAN y advierte que por corruptos no lograrán registro en Tabasco. La pausa, regresamos. ¿Me respondes al respecto, por favor? El vocero de Javier May, el candidato de Morena al gobierno, Fernando Vázquez, se lanzó contra el PRI-PAN y aseguró que por actos de corrupción no lograrán el registro tras las elecciones del 2 de junio. En redes, el portavoz del abanderado de la llamada Cuarta Transformación sostuvo que el PAN en Tabasco va a seguir sin registro y el PRI va a perderlo, porque sus gobiernos han significado más dolos para el pueblo. Vázquez Rosas señaló que un ejemplo de ello fue la Cruzada Nacional contra el Hambre en el gobierno de Peña, misma que catalogó como un fracaso. Dijo que en esta el priista prometió erradicar la pobreza extrema alimentaria. Sin embargo, los problemas de hambre no solo no disminuyeron, sino que aumentaron en un 13%. Señaló que en este programa se gastaron 8,000 millones de pesos de manera indebida, porque las reglas de la cruzada era que cada dependencia participante aportara de su presupuesto ya asignado para no erogar nada adicional. Indicó que al contrario, desde la actual administración, Tabasco registra la cifra de pobreza más baja de los últimos 3 sexenios. Sin embargo, el pronóstico de Morena, del vocero de Javier May, es que por corruptos no lograrán registro en Tabasco. Lorena. Justamente esos argumentos que el vocero de May da
son los que van a hacer que Morena pierda el registro. ¿Por qué? Porque son corruptos, porque la gente tiene muy claro que les mintieron, que los engañaron, que les fallaron y que el dinero se lo robaron. Ellos hablan de sexenios pasados. Llevan 5 años, 5 meses en el gobierno los morenistas y el país, el estado de Tabasco sigue peor. Él habla de cifras de la pobreza de sexenios pasados. Yo te hablo de cifras de hoy. De acuerdo a las cifras del INEGI, hay 330,000 tabasqueños en pobreza extrema, Emanuel, y ellos son los que dijeron que iban a sacar de la pobreza a los tabasqueños, a los mexicanos. Ellos son los que dijeron que la gasolina iba a costar 10 pesos. Ellos son los que nos dijeron a los tabasqueños que íbamos a tener una tarifa de luz más barata. Y no solamente no tenemos, Emanuel, una tarifa de luz más barata, sino que además no tenemos luz, porque resulta que hay apagones sistemáticos en todo el estado y los ciudadanos tienen que andar rogándoles a los empleados de la CFE para que les instalen la luz. Los ciudadanos tienen que cerrar las calles para que los volteen a ver y actúen. El gobernador que tenemos es un gobernador que no gobierna, porque los ciudadanos no tienen respuesta de su gobierno, tienen que actuar por sí solos bloqueando calles. Son incapaces de pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que hagan mantenimiento a la red de infraestructura eléctrica, que cambien los transformadores. Es injusto y ahorita se viene una andanada de demandas, Emanuel, porque miles de tabasqueños se les han quemado sus aparatos eléctricos, sus refrigeradores, sus ventiladores. ¿Por qué? Por el pésimo servicio que está dando Comisión Federal de Electricidad. Esos son los gobiernos de Morena. El tema de la inseguridad, lo que ocurrió en Paraíso con este niño que fue asesinado por la delincuencia organizada. Es de verdad una canallada lo que están haciendo con nosotros y eso los ciudadanos lo saben y no lo pueden permitir, que se metan con nuestros niños. No solamente fue el caso de Paraíso de Emiliano, de este niño de 12 años, sino que ya en el municipio de Cárdenas asesinaron, y tú diste cuenta el telereportaje de ello, a un niño de 7 años y a otro de 17. Cuando en un gobierno pasa eso, quiere decir que las cosas están más que mal, graves, Emanuel, porque ya este gobierno de Morena no ha sido capaz ni de proteger a los niños en las escuelas, porque ya entró la delincuencia organizada a las escuelas y eso es gravísimo. Eso los mexicanos, los tabasqueños no lo podemos permitir, porque hoy son esos niños. ¿Cuándo serán uno de los nuestros? ¿Cuándo vendrán por tu esposa, por tu hija, por tu hermana, por tu tía, por tu hermano? Eso no podemos esperarnos y estar de brazo cruzado. La mejor manera de cambiar esto es votar por una opción distinta, una opción que se haga cargo de garantizar la seguridad de las familias tabasqueñas. Y eso es lo que nosotros ofrecemos, porque estamos cansados de tanta mentira y de tanta corrupción. Afortunadamente, Emanuel, los malos priistas, los priistas corruptos que siempre cuestionó Morena y todos los que antes eran demócratas y hoy son los autoritarios del gobierno, ya esos priistas ya están en Morena y además los han premiado, los han hecho candidatos. Ellos no tienen calidad moral para cuestionar gobiernos del pasado, porque no solamente hicieron lo mismo, sino peor de lo que siempre cuestionaron, y eso los ciudadanos lo saben. Pero además el tema de la delincuencia, el tema de la ineficiencia y de la corrupción no solamente nos afecta a quienes somos priistas, perredistas, panistas, emesistas, sino también a los morenistas, porque también morenistas son ciudadanos. Y hemos visto cómo en las encuestas Javier May ha venido bajando, y esos votos, ese porcentaje, esos puntos que pierde Javier May se suban con nosotros, porque la gente nos ve, Manuel, como la esperanza
que podemos cambiar las cosas en Tabasco, que podemos garantizar la seguridad. Es una tarea difícil, pero nosotros lo que estamos planteando es un gobierno de ciudadanos para los ciudadanos, porque nosotros somos los que nos vemos afectados por gobiernos corruptos y ladrones como los de Morena, que no, insisto, no tienen calidad moral. Ni siquiera es capaz Javier May, Emanuel, de salir a dar una declaración. ¿Por qué manda a su vocero? ¿Por qué no sale él a dar la cara y a decirle a los tabasqueños lo que piensa y siente? No lo hace porque ni siquiera tiene la capacidad de articular una oración completa, y ya lo vimos en los debates. Los tabasqueños no somos tan tontos como para elegir a un hombre que no tiene la capacidad de gobernar de la manera como los tabasqueños necesitan. Ni siquiera tiene propuestas. Dicen que tienen compromisos, pero compromisos que son irrealizables, y le siguen mintiendo a la población, a los ciudadanos, sistemáticamente, porque la mentira es una constante en Morena. Entonces, Emanuel, creo que lo más importante para nosotros como tabasqueños, esa insurgencia ciudadana que se revela frente a la corrupción, a la ineficiencia, a la inseguridad, la mejor manera de hacernos justicia los ciudadanos es saliendo a votar este 2 de junio. Por eso mi llamado a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que son ciudadanos y que también se ven afectados por la inseguridad y la corrupción, que salgan a votar este 2 de junio y que voten por Lorena Borregar, que es la opción que le puede ganar a Morena. A los militantes y simpatizantes del PRD de igual manera. Juan Manuel Fósil no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Javier May. Lorena Borregar sí lo puede hacer, y por eso mi convocatoria a que hagan su voto útil, que le den sentido, y un voto útil por el PAN o por el PRI es un voto en favor de la seguridad de sus familias, es un voto por la honestidad, por la transparencia, es un voto por la eficiencia, no por la corrupción que representa Morena. ¿Tendrá cierre de campaña, Lorena? Mira, Manuel, como tú sabes, nuestro presupuesto es escaso y un cierre implica una cantidad de dinero importante. Ya lo he señalado en otras ocasiones, Javier May, el candidato de la corrupción, se gasta 2 millones de pesos diarios, y esos 2 millones de pesos diarios es lo que yo no tengo para gastarme en un cierre de campaña. Con 2 millones de pesos yo hice una campaña con 75 días y yo no tengo los recursos del gobierno, no tengo a los funcionarios que me organicen un cierre de campaña, como en este caso sí lo tiene el candidato de la corrupción, May, como lo están haciendo con dinero público de una manera realmente soberbia, descarada, donde los funcionarios públicos son los que están organizando los cierres de campaña, ahora que viene la candidata de las mentiras, Claudia Sheinbaum, y el candidato de la corrupción. Nosotros vamos a hacer algo totalmente distinto de acuerdo a nuestras posibilidades. Por supuesto que nos gustaría hacer un cierre de campaña, invitando a los ciudadanos a que voten de manera útil, a que su voto cuente y se cuente, y que los ciudadanos se hagan justicias por sí mismos, cambiando este 2 de junio el futuro y destino de Tabasco. Un voto útil es un voto por su familia, un voto útil es un voto por la democracia, por la libertad, por la seguridad. Lorena, te agradezco y estamos muy pendientes de lo que ocurra en próximas horas, ya en esta recta final, en este cierre de campañas, en este momento de semana decisiva, definitiva ya en torno a las elecciones. Buenos días. Muchas gracias, Emanuel, y no quisiera despedirme sin pedir al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana para que haga las aclaraciones pertinentes, para que fije una postura y desmienta lo que dice Tabasco Hoy, el periódico del engaño, de la mentira y de la corrupción. El instituto no puede seguir actuando con parcialidad, prestándose a ese tipo de campañas de desinformación que evidentemente paga Morena con recursos públicos,
que utiliza el instituto y que el instituto de manera dócil lo hace. Exijo, Emanuel, que el instituto salga y haga las aclaraciones pertinentes, que actúe con imparcialidad como debiera ser. No podemos estar en manos de consejeros que acatan la línea de Morena para su beneficio. Eso no lo merecemos en Tabasco. Y recordarle a los ciudadanos, un voto útil es un voto por sus familias. Muchas gracias, Emanuel, y buenos días. Buenos días, la candidata del PRI-PAN al gobierno, Lorena Barragán.